¿Qué pasa, tigres? ¿Cómo va eso? Espero que todo vaya muy bien donde quiera que estéis. Mi nombre es Pepe Cuenca, soy un gran maestro español y os doy la bienvenida al resumen de la partida número 3 del Campeonato Mundial de Ajedrez que, como todos sabéis, se está celebrando en Londres entre el actual campeón del mundo, el noruego Magnus Almendrado Carlsen, y el aspirante, el número 2 mundial, Fabiano Caruana. Como todos sabéis, son 12 partidas a ritmo clásico y hoy se ha disputado la tercera. Está siendo un match súper interesante. En el plano teórico también estamos viendo medio juego muy interesante y sobre todo que ambos jugadores están realmente luchando hasta el final y cada partida realmente estamos viendo unas luchas sangrientas y muy interesantes. En el día de hoy Fabiano Caruana se enfrentaba con las piezas blancas a Carlsen, que conducía a las negras, así que yo creo que es mejor que nos dejemos de rollo, ¿verdad?, de introducciones y nos pongamos a ver directamente qué ha sucedido en las 64 casillas. Bueno, pues Fabiano Caruana decidió abrir con E4 y, ante sorpresa de muchos, Magnus Carlsen decide repetir la jugada C5, que como todos sabéis la empleó en la primera partida. Esto se conoce como la defensa siciliana, ¿verdad? Caballo F3, caballo C6 y el otro día comentábamos que D4 daría lugar a lo que se conoce como la siciliana abierta, donde el negro tiene muchas posibilidades, pero de nuevo Fabiano Caruana decide optar por la apertura Rossolimo. La idea del alfil B5, ¿cuál es? Bueno, desarrollar el alfil, planeamos el enroque corto y en muchas líneas vamos a capturar en C6 dando la pareja de diablillos, pero por supuesto arruinando la estructura de peones del negro. Aquí Carlsen repite línea con G6, así que vamos a pasar un poco más rápido esta fase porque también la comentamos el otro día, y alfil por C6 de Fabiano Caruana, destrozando la estructura de peones. A cambio, el negro consigue la pareja de alfiles. D por C6, la jugada B por C6 también es posible, pero D por C6 es un poco más lógica, ¿verdad? Ya que deja la diagonal libre al diablillo y las blancas juegan D3. Ya comentábamos también el otro día que D4 sería un crimen posicional, ¿verdad? Porque abrir la posición y arreglarle la estructura al negro, porque estaría desdoblándose los peones, sería realmente una idea flojilla. Por eso que las blancas juegan D3, alfil G7, hasta aquí repitiendo lo que se jugó el otro día, y aquí es donde Fabiano Caruana ya decide cambiar. El otro día se jugó H3, una jugada lógica que evita la jugada alfil G4, pero en el día de hoy Fabiano Caruana se enroca directamente. Y uno podría preguntarse cuáles son las sutilezas de enrocarse primero o de jugar H3 primero, ¿vale? Esa es la primera pregunta que voy a tratar de responder a todos vosotros. Como todos sabéis, el otro día Magnus Carlsen empleó un plan con caballo F6 y caballo D7 para seguir con E5, ¿vale? ¿Cuál puede ser la idea de enroque corto en estas posiciones? Bueno, si las negras juegan caballo F6, las blancas podrían jugar caballo C3 y en esta ocasión, si las negras juegan caballo D7, las blancas jugarían alfil E3 y se habrían ahorrado H6 en esta posición, lo que realmente sería un tiempo de más. Por eso aquí hay alguna sutileza. Por ejemplo, el negro puede jugar caballo F6, caballo C3 y B6, una jugada que siempre es útil para defender el peón de C5, y ahora pues las blancas no pueden jugar alfil E3 directa por el salto de caballo a G4. Así que probablemente las blancas tendrían que igualmente jugar H3. Esta es una de las pequeñas sutilezas que puede existir en la posición. Sin embargo, aquí Magnus Carlsen, que está muy bien preparado con esta línea, decide sorprender con la jugada dama C7, una jugada que se ha empleado realmente muy pocas veces. Por otra parte, es una jugada natural, ¿verdad? No es ninguna locura. La dama directamente, bueno, pues planea apoyar el avance del peón a E5, una jugada que siempre es útil en este tipo de posiciones, ¿verdad?, para buscar el control sobre las casillas D4 y F4. Las blancas jugaron torre 1, es verdad que aquí hay miles de jugadas, tanto caballo C3 como H3, como torre 1, tal cual emplea Fabiano Carbonara en esta partida. La idea es muy simple. Ahora, si las negras quieren continuar con el plan que Magnus empleó en la otra partida, pues E5 puede ser una jugada muy interesante, y tras caballo D5, por ejemplo, H3, ¿vale?, seguido de un C4, caballo C3, podría dar a las blancas y alfil F4 buen juego. Es por eso que aquí el noruego decide jugar E5 en esta posición, ¿verdad? Bueno, evitando precisamente el avance del peón de las blancas a E5, y ahora preparándose para desarrollar el caballito de G8, el potro de G8, tanto por E7 o tanto por F6. Son dos las posibilidades. Y esta es una posición súper rica, donde existen muchísimos planes en esta posición. El primer plan que nos ocurría, que se nos ocurría, a ver si yo soy capaz de hablar, que parece que tengo un mazapán en la boca, ¿verdad? Un mantecado, una hojaldrina, chocolate. El primer plan que nos ocurría,
que se nos ocurría era la jugada A4 en esta posición. Bueno, la idea es establecer un caballo en C4, un alfil en E3, etcétera, etcétera. Aquí hay que decir que normalmente contra A4 de manera automática hay que responder con A5, porque si las negras no responden con A5, entonces el blanco empuja este peón hasta el final y luego vamos a tener problemas gravísimos para defender el peón de C5. Por ejemplo, tras alfil E3 ya de hecho casi que no se puede defender. Si tienes que jugar B6, te revientan la estructura de peones, ¿vale? Por ejemplo, caballo BD2, te están jugando caballo C4, te están jugando caballo B3 y los gemelos Carlitos caen en combate una vez más como héroes en la guerra. Por eso hay que jugar A5 en esta posición casi de manera automática, ¿vale? A5 y bueno, llegamos a esta posición donde tras caballo A3, por ejemplo, caballo E7, caballo C4 y B6, pues sería una posición interesante y muy rica. Sin embargo, Fabiano Caruana decide jugar A3, otro plan típico en las estructuras tipo Rosolimo. ¿Qué quiere jugar aquí Fabiano Caruana? Pues obviamente la intención es meter un B4, que alguno podría decir, oye Pepe, pero no me habías dicho antes que el negro tiene los peones doblados y que no queremos arreglar la estructura, ¡pepón!, que me tienes harto. Bueno, la clave es que cuando, por ejemplo, digamos caballo E7, B4, C por B, A por B, el blanco, a cambio de haberle arreglado la estructura de peones al negro, va a conseguir una presión extra en la columna A que puede ser molesta en ciertas ocasiones. Tras la jugada A3, aquí Magnus Carlsen jugó caballo F6. Hay que decir que también la primera jugada que hay que analizar en esta posición es A5. Hostia, se me cae un portátil. Se ha estado a punto de caer un portátil, pero lo he rescatado con unos reflejos brutales, ¿vale? Estaba ya cayéndose por la mesa. Bueno, maravillosa jugada. Ha faltado nada, ¿eh? El Divis me hubiera matado. El portátil del Divis que está aquí a mi izquierda a punto de fallecer. Pero bueno. La primera jugada que hay que analizar es A5 aquí. Y aquí hay planes muy interesantes, por ejemplo, alfil E3, B6 y caballo C3. Uno podría decir, oye, Pepe, caballo C3 no sirve ni para pienso. Esa jugada no sirve ni para nada, ¿no? Bueno, la idea del blanco es muy clara. Quiero meter un caballo A4 seguido de un B4, ya que puede haber problemas tremendos en el punto B6. Por ejemplo, aquí caballo E7 sería una jugada dudosa, ya que tras caballo A4, las blancas te van a meter un B4 que te van a reventar todos los dientes, ¿verdad? Por ejemplo, en roque B4, nunca puedes comer de peón de C porque entramos en B6 y tras A por B, de nuevo hay problemas tremendos para el negro en esta posición. Por supuesto, las negras podrían jugar caballo F6, caballo A4 y caballo D7 para reforzar dicha casilla. Sin embargo, Magnus juega caballo F6 tras A3, una jugada interesante que permite B4, pero el noruego tiene una idea muy interesante y preparada, ya que aquí prácticamente juega el toque en roque corto, diciendo, ¿sabes qué? Paso de ti. De hecho, estoy hasta las pelotas de el Carlitos mayor, que está en la etapa adolescente y me tiene ya muy cansado, así que zámpatelo, Fabiano. La idea de Carlsen es muy interesante. Bueno, la jugada crítica, por supuesto, es B por C5. La idea de Magnus era jugar caballo D7. Hay que decir que en la partida Fabiano no capturó, enseguida vamos a ver qué es lo que jugó. Pero tras B por C5, la idea del noruego era jugar caballo D7, forzando alfil E3, y aquí F5 lanzando al Facundo, porque ¿quién soluciona los problemas? El Divis. Algún problema te soluciona, de vez en cuando te añade un mes premium gratis, eso es lo único que sabe hacer. No, fuera de broma, aquí las negras tienen muchísimo contrajuego, están amenazando la jugada F4, pueden pensar en atacar en el flanco de rey con H6, G5, típica india de rey. Sin embargo, aquí la máquina proponía una jugada muy interesante, que era A4, cuya idea era jugar F4 tras F4 alfil C1, para buscar esta diagonal. Si caballo por C5, alfil A3, B6, incluso en estas posiciones parece ser que el blanco tiene una ligerita ventaja debido a la estructura de peones. Puedo jugar caballo D2, caballo B3, el otro caballo D2, caballo C4, y las negras, cierto es que pueden lanzar un ataque en tromba en el flanco de rey. Así que hubiera sido muy interesante ver algún tipo de posición como esta. Por cierto, ¿sabéis cuál es el auto que conduce Papá Noel? Un Renault. Bueno, vamos a dejar los chistes malos para otra cosa. Pero Fabiano decide mantener la tensión y jugar caballo BD2. Una jugada que, bueno, que planea en algunas líneas caballo C4 o caballo B3 para forzar ya así la captura en B4.
Magnus aquí realmente juega una jugada que seca un poco la posición. Yo estaba muy emocionado ya diciendo, oye, Magnus va a jugar caballo D7, o por ejemplo va a jugar C por B4, A por B4 y caballo H5 para buscar lanzar al Facun en tromba y crear algún tipo de contrajuego en el flanco de rey. El caballo también puede saltar a F4, ¿verdad? El alfil puede venir a E6 y esto hubiera sido una posición mucho más loca. Sin embargo, Magnus juega alfil G4, una jugada para completar el desarrollo, pero que tras H3 las negras se ven obligadas a ceder la pareja de diablillo, con la captura en F3, ¿verdad? Yo aquí estaba esperando, digo, espero que hoy Magnus Carlsen haya venido con una ración de tomaco, ya sabéis, ese cultivo de Homer Simpson, que volvió a todo un pueblo de Springfield loco, ¿verdad? El tomaco. Pero hoy Magnus Carlsen no le habían dado el tomaco y ha dicho, bueno, voy a jugar un poco más tranquilo y voy a jugar alfil G4. El problema es que tras H3 ahora, por supuesto, volver parece una estupidez, una pérdida de tiempo, y zampa en F3, caballo por F3 y C por B4, A por B4. La verdad que parece ser que las blancas tienen un poquito de espacio, ¿verdad? Y sobre todo el alfil de casillas negras parece un poco mejor el de Fabiano Caruana, ¿verdad? Porque este alfil choca con sus propios peones. Aquí llega un momento en el que Magnus comete una imprecisión bastante importante. La mejor jugada, bueno, era caballo D7 simplemente. Y hay que decir que aquí, tras alfil E3, las negras se podían liberar con A5. Por eso, A5, toma, 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 y la posición está muy igualada, como podéis ver. Es verdad que era muy interesante aquí la jugada alfil D2, profilaxis contra A5. Siempre vamos a mantener cierta presión en la columna A. En caso de que la negra juegue en A6, va a haber algunas casillitas interesantes y existen maniobras como dama B1, dama B3, donde la dama está siempre mirando en esta diagonal, que es tan peligrosa. El alfil lo pueden mejorar a E3, existen maniobras con caballo E2, caballo C4 en algunas posiciones, ¿verdad? Incluso con C3, D4, ¿vale? ¿Cuántas flechillas he puesto? Pero Magnus juega A5 directamente, que parece que vamos a transponer al mismo tipo de posición que hemos visto. Sin embargo, hay una diferencia muy importante. Aquí Fabiano Caruana come en A5, torre por A5, y aquí llega el momento clave de la partida, donde Fabiano Caruana podía haber conseguido una ventaja que, según los modelos de análisis, era bastante importante. La jugada correcta era zampar la torre en A5, torre por A5, dama por A5 y alfil D2, ¿vale? Las blancas siempre tienen que defender el peoncillo de E5, por tanto, solo tienen un par de jugadas razonables o entendibles. La primera es dama C5, la segunda es dama C7. Dama C7 parece más natural, ya que tras dama C5 existe la jugada dama B1 con un ataque doble. Y uno podría decir que ataque doble si solo me está amenazando el peón de B7, Pepe. Bueno, te estoy amenazando el peón de B7 y estoy amenazando la jugada alfil B4, ¿vale? Entonces las negras aquí realmente tienen unos problemas bastante gordos, ¿vale? Y entonces, perdonadme con el vale este, que lo digo cada 2x3, yo sé, pero a veces no puedo evitar esa muletilla. ¿Cuál es la imprecisión que de nuevo, bueno, que también comete Fabiano Caruana en esta posición? Bueno, eso lo dejo un poco más tarde. Estamos analizando esta línea que decíamos que torre por A5 era clave, ya que tras alfil D2, dama C5 es floja, y si dama C7, las blancas juegan dama 1, ocupando la columna A, han ganado la batalla por la columna A, y tocamos en E5. Tras caballo D7, jugadas como dama 7 o como 1 ponen mucha presión a las negras, ya que se van a tener que quedar pasivos con torre B8, torre B1, y la presión es tremenda sobre la posición negra, más grave de lo que parece. Sin embargo, Fabiano Caruana juega alfil D2 directamente, una jugada que parece que de hecho transpone, si las negras deciden capturar en A1, torre por A1, dama por A1, de hecho transpone a lo que hemos visto, caballo D7 y entonces dama 7 o torre B1. Pero la diferencia es que aquí Magnus Carlsen tiene la posibilidad de jugar torre A8, una jugada que a casi nadie se... Bueno, es difícil de que se nos ocurra, ¿no? Casi todos pensamos torre por A1, que es prácticamente única, pero la retirada torre A, A8, bueno, pues permite a las negras seguir luchando por la columna A. Entonces es una posición parecida a la que hemos visto, donde el blanco no ha ganado la batalla por la columna A, ¿vale? Entonces, igualmente las blancas siguen teniendo un poco de ventaja, bueno, porque tienen mejor alfil, como decimos, y además la dama en muchas ocasiones va a molestar el punto F7. Las blancas jugaron dama B1, caballo D7 por parte de Magnus Carlsen, y otra jugada que quizá no era la mejor de la posición. Como siempre decimos, es muy fácil hablar desde fuera, ¿vale? No me canso de repetirlo. Siempre que cuestionamos la jugada de los mejores jugadores del mundo, lo tenemos que hacer con toda la humildad del mundo, y
todos siendo conscientes de que en ajedrez todo el mundo comete infinidad de errores. Es muy fácil hablar desde fuera, ¿vale? Fabiano Caruana juega dama b4. Una jugada que quizás se pone de hecho a tiro del plan de las negras, que en muchas ocasiones era jugar torre f8, alfil f8 para mejorar el alfil, traerlo a d6, ya que en g7 realmente no está tan bien ubicado. Y por tanto, tras torre f8 de Magnus Carlsen, las negras como que están, bueno, van a ganar algunos tiempos, ¿verdad? Por eso quizá la dama estaba mejor algo en b2 o en b3, ya que en b4 se pone a tiro de alfil f8. Ahora, bueno, hay que decir que si trata de jugar algo como torre por a8 para meterte en e7, simplemente no pasa nada. Es verdad que aquí tras alfil f8 uno puede pensar que dama h4, las blancas tienen ataque, pero de hecho es un ataque que no lleva a ningún sitio, ¿verdad? Ya que, bueno, las negras se activan con torre a2 y si caballo g5 no pasa nunca nada, ¿vale? Existe h6, te expulsan y luego cuidado que son las negras quienes han conseguido un mogollón de contrajuegos, ¿verdad? Así que, bueno, bastante arriesgado, es por eso que Fabiano Caruana juega alfil c3 y Magnus Carlsen juega b5. Una jugada ya muy interesante que empieza a plantear muchas cuestiones. Porque, bueno, en cualquier momento te quitas con la torre a b8 y juegas c5 y las negras tienen una posición bastante buena, ¿verdad? Te quitas con la torre b8, juegas c5, en algunas posiciones te meto b4, etcétera, etcétera. Además el alfil está llegando a f8, así que en este momento ya Fabiano Caruana es donde empieza a meter el freno de mano. Dice, bueno, oye, que no he visto ese torre a8 y la verdad que Magnus ya se está empezando a quedar bien y juega torre por a8 para liquidar un poco la posición. Torre por a8 y torre a1 ofreciendo el cambio de torres. Hay que decir que aquí ahora ya no tiene tanto sentido quitarse a la columna B, porque entonces de nuevo la batalla en la columna A la ha ganado el negro y sin embargo juega torre por a1, alfil por a1 y dama a7. Y como podéis ver es el negro quien ha ganado la batalla por la columna A. Es verdad que sin torre esto no parece tan peligroso. Aquí Fabiano Caruana decide jugar diablillo c3 para quitarse por supuesto de la captura y dama a2 por parte del noruego tratando de activar sus piezas. Fabiano Caruana juega la jugada más natural. Me están atacando en c2, bueno, pues cambio damas con dama b2. Y se llega a un final donde realmente las negras tienen algunas posibilidades. ¿Por qué? Vamos a tratar de explicarlo. Bueno, las negras tienen la posibilidad de jugar f5, es decir, Magnus juega f6, planea traer el rey al centro y puede ganar más espacio. El negro tiene más espacio en esta posición, puede jugar c5, en algún momento puede buscar f5 y si el blanco se queda quieto puede sufrir algunos problemillas, como de hecho pasó en la partida, ¿verdad? Las blancas jugaron rey f1 trayendo el rey al centro y Magnus Carlsen hace lo propio con su monarca. Juega rey f7. Las blancas juegan rey e2 y aquí había dos configuraciones posibles. El negro podía jugar rey e6, que parecía realmente la jugada más lógica trayendo al rey en el centro. Ya sabéis que en los finales el rey pasa a ser una pieza muy importante. En el medio juego, para aquellos que estéis empezando, no saquéis a pasear el rey fuera, ¿vale? Que el rey se queda en pelota y os lo revienta. Pero en los finales el rey es una pieza muy importante y es una pieza que tiene que venir al centro del tablero a controlar absolutamente todo. Había dos posibilidades, una de ellas era traer el rey a e6, que me gustaba a mí mucho, luego seguir con c5 y por ejemplo traer el caballo a c6, donde controla d4, donde defiendo e5, y la otra posibilidad era jugar como jugó el noruego, que es caballo c5 para traer este caballo a e6, donde también controla casillas importantes. Fabiano decide quedarse más o menos quieto, alfil c3, caballo e6 y g3 controlando la casilla f4. Bueno, y en este momento las negras jugaron alfil f8 en esta posición para, bueno, claramente dirigirte a la casilla de 6 y controlar más casillas desde ahí. Las blancas juegan caballo de 2, una jugada que realmente es una imprecisión. Y uno puede decir, oye, ¿por qué es una imprecisión este caballo de 2? Una posición igualada en la que parece que no hay absolutamente nada. Por la jugada caballo g5, que Magnus Carlsen juega casi al toque y es una jugada muy potente. Amenaza el peón de h3 y uno en casa de nuevo puede estarse preguntando, oye, caballo g5 realmente es una estupidez, porque me juegan h4 y tengo que volver a casita por Navidad, por donde he venido, ¿verdad? Tengo que volver a e6. Pero el haber provocado h4 es muy importante, porque las negras van a continuar con h5 y posteriormente van a existir muchas ideas malignas de jugar con g5. Si las blancas en esas posiciones donde la negra juega g5 captura, el negro capturará de vuelta y tratará de crear un peón pasado en la columna H. Y si no capturan en G5, las negras podrán capturar en H4 y ese peón va a ser muy muy débil.
Fabiano Caruana juega a caballo B3 y Magnus rápidamente H5. Y en esta posición realmente existe bastante presión. Las blancas juegan alfil D2 y Magnus juega alfil D6, mejorando la posición de su alfil. Además, es muy importante que Magnus todavía no se decida a jugar G5. ¿Por qué? Porque también en la posición existen ideas muy interesantes relacionadas con la jugada F5. C3 por parte de Fabiano Caruana, que amenaza jugar D4 en ciertas posiciones y ganar un poquito de espacio, y rápidamente el noruego juega C5, profilaxis contra D4. Las blancas juegan alfil E3 y Magnus juega rey E7, basculando un poquito con la posición. Existen planes interesantes de llevar el rey al flanco de dama y empezar a encordiar. Ahora la jugada D4 realmente es muy dudosa y peligrosa porque las negras pueden capturar con el peón de E y luego crear dos peoncillos pasados que ya sabéis que son muy peligrosos. Las blancas jugaron rey D1 esperando y Magnus continúa trayendo su rey, metiendo un poquito de presión, tratando de sacar ese destornillador y, ya sabéis, hacerle cosquillilla en el sobaco a Fabiano Caruana o la famosa cremita Carlsen. Rey C2 y F5 por parte del noruego. Hay que decir que si juegas G5 las blancas se pueden quedar quietos, por ejemplo con caballo D2, y realmente si comes en H4 luego siempre voy a defender fácil el peón en caso de que me lo ataques con un caballo F3. Por eso Magnus juega F5, una jugada que introduce varias ideas en la posición. La primera de ellas es jugar con un F4 y luego G5 en algunas posiciones, o alfil E7 y G5, y la otra es comer en E4 para jugar C4. Las blancas jugaron rey D1, y aquí es donde Magnus Carlsen quizá pierde un poco las posibilidades de victoria. F4 era súper interesante en esta posición, seguido de G5 por ejemplo, ¿vale? Y aquí parece ser que hay algunas posibilidades, ¿verdad? Trayendo el rey. Las blancas nunca pueden comer en F4 porque el peón de H empieza a correr como un loco. Es verdad que la posición objetivamente igual son tablas, pero hay cierta presión. Pero Magnus decide jugar F por E4. Tras D por E4, C4. Su idea tras caballo C2 era jugar caballo C5, con la esperanza de que las blancas no capturaran y poder meter un caballo en D3, donde sí que las negras van a ejercer algo de presión. Pero sin embargo, aquí, con la simple alfil por C5, las blancas tienen fortaleza. Fijaros que el caballo siempre va desde F3 a tocar el peón de E5, y si las negras tratan de, realizar algún plan, como llevar el rey a C5 para jugar B4, simplemente rey D2, rey C5 y, yo que sé, rey D1, B4, aquí realmente nunca hay posibilidades de progresar, ¿vale? Este peón de C está muy bien bloqueado y el peón de 5 es una debilidad crónica para el resto de tu vida. Es por eso que tras la jugada rey E2, aquí las tablas ya están prácticamente aseguradas. Las negras jugaron rey C6, caballo F1 por parte de Fabiano Caruana, bueno, con idea de jugar caballo E3 en algunas posiciones. Y realmente, si aquí no hacen nada con negra, por ejemplo, juega alfil D6, caballo D3, alfil C5, caballo D5, es que te pueden hasta apretar con blancas, porque tenemos controlada la ruptura B4 y podemos empezar a tratar de crear nosotros un peón pasado en el flanco de rey. Es por eso que Magnus ya también toma medida y juega B4, peón por B4, alfil por B4, caballo E3, rey C5 para defender el peón Carlito y F4. Y realmente esta posición son tablas muertas. E por F4, G por F4, alfil A5, con idea de jugar alfil D8 y atacar el de H4, pero tras F5, peón por caballo por C4, la posición son tablas muertas. Por ejemplo, alfil D8, F6, alfil por F6, rey F3, alfil por H4. Para aquellos que estéis empezando, este final nunca se gana. El blanco lleva el rey a H1, ¿vale? Y como el alfil es de un color diferente al color de la casilla de coronación del peón de H, son tablas teóricas. Podéis intentar ganarlo con las piezas negras ahí en el tablero en vuestra casa, que es completamente imposible. Así que, bueno, pues llevamos 3 partidas, el mundial está que arde y mañana disputaremos la ronda 4, donde Carlsen empleará las piezas blancas. Ya sabéis que en la partida número 2, Fabiano Caruana mostró una idea interesantísima de apertura en el gambito de dama. Quizá Magnus Carlsen ya ha preparado algo brutal en esa línea y también Fabiano Caruana puede sorprender. Ya sabéis, el juego psicológico de los equipos es muy importante. Y bueno, para despedirme quería dejaros un problemilla de esto, así un acertijo. ¿Cuál es el único animal que tiene las patas en la cabeza? ¿Vale? Y por último, agradeceros como siempre la participación en las retransmisiones. Es un verdadero placer que seáis tan participativos, que propongáis tantas jugadas,
que compartáis, que os suscribáis, porque esto realmente hace que llegue esta transmisión a muchísima gente que no conoce el ajedrez. Y esa es nuestra misión, ¿no? Esa gente que es capaz de llegar a una retransmisión de ajedrez por cualquier cosa, ¿no? Pues nosotros que seamos capaces de captar su atención, ¿no? Y que se quieran quedar disfrutando de esas retransmisiones de ajedrez. Vamos a ver si conseguimos que el ajedrez llegue cada vez a más y más gente. Me despido, me dejo de rollo y de sermones. Disfrutad de este lunes por la noche. Os mando un fuerte abrazo e id por la sombra. Hasta mañana, gente. Sed bueno. Chao, chao.